Son las 8:35, vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación con todo el ánimo del mundo, así para contrarrestar el frío y lo temprano que es en este día, que es formalmente otoñal, pero que es, en términos de percepción, invernal, ¿no? Vamos a saludar en primer lugar, porque está con nosotros en el estudio, al doctor en Ciencias Sociales, perdón, en Estudios Sociales y Políticos, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar en este panel. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Y saludamos, le damos la bienvenida por primera vez a este panel, en nuestro propósito ya conocido de darle voz al mundo del trabajo, que es fundamental en nuestro devenir cotidiano, a la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, que también es presidenta de la Confederación de Trabajadoras de la Salud, la FENATS, Karen Palma. Karen, bienvenida, gracias por hacerte parte de este panel plural de conversación y análisis sobre los temas que nos interesan, pues, colectivamente. Muchas gracias por la invitación y por el propósito también. Bueno, vamos a partir conversando sobre lo que está ocurriendo con la situación del alcalde Jadwe. Yo trataba de explicar más temprano que muy lamentablemente en el debate público el asunto ya está contaminado políticamente. Es difícil separar, a todo el mundo parece difícil, le parece difícil separar la opinión política de la opinión sobre el juicio, ¿no? Y bueno, las consecuencias que esto va teniendo, que de alguna manera interpelan al gobierno, interpelan al Partido Comunista. Aprovecho de mencionar, Karen, ya que tú eres dirigente de la CUT, que hoy es el aniversario del Partido Comunista, así que aprovechamos de saludar a todos sus militantes, y lo digo porque hay un acto a las 11 de la mañana en la CUT donde se va a celebrar aquella fecha importante de la política chilena. Bueno, el asunto está intenso, incluso algunos dicen que podría tensionar todavía más el ya controvertido clima político chileno. Mario, ¿cómo ves lo que está ocurriendo? Sí, es tan especial que hasta la misma jueza ayer en el Mm, juicio tiene que dar la explicación de que solamente se ciñó a circunstancias legales y mm. no extralegales, no a comentarios, no a las manifestaciones, etcétera. Entonces, eso lo que te dice es que de alguna forma hasta el mismo proceso judicial de alguna forma se comenta que todo este otro tipo de circunstancias que son más bien circunstancias políticas. Y dentro de esas circunstancias políticas hay que entender ahí que uno de los partidos que tradicionalmente mayor disciplina tiene, uno de los partidos que siempre decimos que este es como la estrella de la organización, de la Sí. jerarquía, de la disciplina en general, es precisamente el Partido Comunista. Y este caso Jadwe ha tenido un impacto político dentro de ese partido también, en el sentido de separar dos generaciones distintas, de separar una generación que, en el caso, por ejemplo, de alcaldesas como Iracy Hasler, están buscando la reelección, están tratando de mostrar atributos de gestión más que atributos políticos, más que atributos de contingencia. Y tienes por otro lado una generación que es la generación más antigua, con Carmen Hertz ayer saliendo a defender a Jadwe, refiriéndose a los motivos políticos, con figuras tradicionales del Partido Comunista que en la misma línea han tratado de, no sé si blindar, porque no se puede blindar en una circunstancia como esta, pero Sí. sí al menos defender el actuar del alcalde. Y ahí es donde hay una diferencia entre este caso y, por ejemplo, otros casos como el de Barriga, el de Torrealba, etcétera. Y es que acá se trata de un alcalde en ejercicio, Mm. que estaba terminando su último periodo, pero en ejercicio. Y eso hace que sean circunstancias distintas. Y por eso la misma jueza tiene que dar la explicación ayer de que solamente es un contenido legal y no extralegal. Ujú. Karen. Sí, bueno, yo creo que más allá del tema de los juicios, hay una cosa que es de sentido común que creo que a todo el mundo le hace ruido, por lo menos. Y es decir, de que uno entiende que hay un argumento que efectivamente el alcalde está en ejercicio versus otros alcaldes que no lo estaban. Pero claramente es de sentido común que hay una sensación de cierta impunidad en otros casos, de que hay otros alcaldes que han tenido robos millonarios, y que hoy día están cumpliendo condena en sus casas, o algunos que ni siquiera han sido condenados, versus un alcalde que es reconocido además por el mundo popular por su gestión, tanto con las farmacias populares, las ópticas populares y otras medidas que tienen un gran impacto en la gente, y que hoy día sí tiene una sanción en la primera instancia.
porque hay que decir de que acá todavía el juicio no parte, todavía ni siquiera se ha dicho que él es culpable o no, sino que más bien se le ha considerado, comillas, un peligro y por lo tanto se deja o se toma esta medida precautoria. Y creo que a todas luces, yo diría más allá de lo jurídico, en este clima obviamente se ve totalmente desproporcionado versus otros casos y creo que eso también a la gente común y corriente le llama la atención y obviamente que da pie para que se piense en que no solo hay antecedentes jurídicos, sino que también hay otras materias que mueven, dijéramos, esta medida precautoria. Sí, ¿cómo ven que esto interpela al sistema político? ¿Ha tenido el gobierno que salir a hablar? ¿El Partido Comunista? ¿La oposición ha entrado duro? Al mismo tiempo parece ser un tema al menos de incipiente controversia al interior del oficialismo. ¿Cómo ves esto, Mario? Sí, este era un buen momento para el Partido Comunista. Si uno lo piensa en términos de, por ejemplo, ministerios en el gobierno, tenía ministerios claves. Tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, una ministra del Trabajo que tenía que sacar adelante una reforma de pensiones, la ministra vocera, la Camila Vallejo, que es como la eterna presidenciable del gobierno y que estaba logrando revertir algunos problemas que tuvo en el pasado. Incluso los alcaldes del Partido Comunista también estaban Bien posicionado. logrando posicionarse. O Sí. sea, Iracia estaba apareciendo asociada con cuestiones más bien de gestión, más que de política. Entonces, esto golpea al gobierno en un momento difícil y golpea una cosa que Karen decía muy bien. O sea, esto golpea el tema de las farmacias populares, golpea una cuestión de un Mm. modelo que se trató de implementar para tratar de mostrar que existía otra forma para poder entregarle beneficios a la ciudadanía más allá de las grandes farmacias, más allá de los grandes empresarios, etcétera. Entonces, acá hay una cuestión no solamente de política del día a día, de política de contingente, sino que también hay una cuestión de modelo detrás que está en juego. Y Mm. eso es lo que se trataba de probar a través del caso, que efectivamente la gestión de las farmacias populares no fue exitosa, que no era sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico, y que eso los llevó a incurrir en cierta falta, que eso es lo que se tiene que probar ahora en el juicio. Entonces, esto golpea además en un escenario de un discurso presidencial de un día sábado, porque todo pasa además al mismo tiempo, y con ese discurso presidencial del día sábado, normalmente lo que se esperaba era que el presidente lograra repuntar en aprobación, que es lo mismo que lleva ocurriendo en los últimos años, y con un discurso que además estuvo muy marcado por hablarle a su propio sector, hablarle a este tipo de electores donde precisamente lo que encontramos el sábado, que era ese sentimiento de unión desde la izquierda, el día lunes ya desaparece a través de Mm. la formalización de Jadwe y la división que iba generando a nivel de relación de Frente Amplio con socialismo democrático, pero también dentro de los propios partidos del Frente Amplio, donde no todas las figuras se han alineado o con Jadwe o contra Jadwe, y hay Mm. algunos que están por ahí en el medio. Entonces, ese tipo de divisiones son extrañas en esta coalición que sobre todo el último tiempo venía con una unión. Tuvo una unión importante para poder sacar adelante una lista de las elecciones municipales, lista inédita. Se pusieron de acuerdo muchísimo antes con cuáles eran las comunas que iban primarias, cuáles eran las comunas que no iban a primarias. Como que iban avanzando en una buena dirección de cara hacia las elecciones de este año y las elecciones del próximo año, pero esto los golpea los más duros, los golpea en el sentido del modelo y los golpea además en el sentido de una figura política relevante que genera este impacto o genera esta división. Sí, lo curioso en esto, o lo peculiar, o no sé ya cuál es la palabra, es que eh, se está cuestionando a través de esta investigación el manejo de la Asociación de Farmacias Populares, ¿no? Que era una suerte como de conglomerado de farmacias populares, ¿no? Lo vamos a decir así. Donde el mismo alcalde Jadwe ha reconocido desorden, ¿no? Y lo que dice la parte querellante es que más que desorden, que es delito, ¿no? Pero más allá de que esa es el funcionamiento que está siendo objeto de la investigación judicial y que incluso entre paréntesis la misma defensa de Jade ha sido muy crítica con el resto de los integrantes de la directiva porque dice que han pasado piola. Hay que recordar que el vicepresidente era Codina de Puente Alto y el tesorero era Charp de Valparaíso. Las farmacias populares hoy día existen, ¿no? Y son una política pública bien irrefutable, además, porque esto estaba mirando los datos, casi 180 municipios tienen hoy día farmacias populares. Municipios de centro, de derecha, de izquierda, o sea, es una política pública que trascendió a lo ideológico.
Pero a mí lo que me llama la atención, y luego les devuelvo la palabra, es que cuando se habla de Jadwe, como que parecería imposible no hablar en blanco y negro, ¿no? O no hablar de la totalidad de la figura de Jadwe, tanto para decir a favor o decir en contra. Y es probablemente una de las cuestiones que están determinando el modo en que se da esta discusión. Bueno, ya es muy llamativo que una investigación judicial tenga tanta repercusión política, eso es súper inhabitual, pero está ocurriendo en este caso. Karen. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver, a propósito de esta figura de Jao en blanco-negro, con pensar fuera del modelo. Yo creo que la farmacia popular, las ópticas y toda la política que se ha llevado adelante en la Municipalidad de Recoleta tiene que ver con mostrar de que hay alternativas al modelo neoliberal. No, no olvidemos que hay generaciones hoy día completas que hemos crecido bajo este modelo y que en realidad no se ha visto un proyecto que presente, o un proyecto palpable, dijéramos, concreto, que presente una alternativa. Entonces yo también creo que, claro, detrás de todo esto también está, eh, podríamos decir, cierto castigo al que se atreve a pensar fuera del modelo, porque yo comparto lo que decías tú, Patricio, claro, acá hay una, lo que se está juzgando es el manejo de una institución o de una organización que era la Asociación de Farmacias Populares, pero uno ve un solo inculpado, no ve una directiva emitida o puesta en juicio, y además también lo que se ve detrás de esto es que, claro, se hace o se loda un proyecto que era de los más emblemáticos, como decía anteriormente, que daban una alternancia a lo que hoy día nosotros conocemos como modelo establecido. Y además decir de que ha sido de las medidas, yo diría, más concretas en la población. En los tiempos que se instala en la farmacia y se hace este debate, todo el mundo era testigo, yo soy misma del área de la salud, respecto a la colusión de las farmacias, a los precios, y hace mucho sentido a la gente de que claramente aquí había monopolios que le estaban robando, y creo que es detrás de eso que también hay una, podríamos decir que una idea de que acá no se ha actuado de igual forma en juicio o en situaciones que podrían ser similares. Sí, Mario, ¿algo para...? Sí, yo me quedé pensando en la idea de que si Hadwe es blanco y negro o no es blanco y negro. Y el momento de mayor éxito de Hadwe fue precisamente cuando no fue blanco y negro. Ujú. Fue cuando se acercó, por ejemplo, con esta idea de las farmacias populares, ópticas populares, etcétera, a Lavín. Y eventualmente tuvieron un diálogo cuando Lavín era alcalde de Las Condes. Y precisamente cuando empezó con este diálogo con Codina para el tema de las farmacias populares, cuando logró transformarse en una figura más vinculada con, ok, mira, tengo este otro modelo, tengo esta otra forma de hacer las cosas que le voy a sacar el componente ideológico, a pesar de que se llamen farmacia popular, edificios populares, Mm. etcétera, pero le voy a sacar ese componente ideológico y más bien lo que voy a presentar es desde una otra forma de hacer las cosas, un modelo que funciona, un modelo que tiene resultados hacia la ciudadanía, que la ciudadanía valora. Porque por alguna razón Jadwe se religió 2 veces y con una altísima votación, teniendo además un consejo totalmente a su favor. El problema viene después y ahí donde se marca el quiebre, yo diría, en el periodo de pandemia, cuando empiezan con esta disputa de los medicamentos que vienen desde Cuba, los medicamentos de El Rusia, interferón, claro. el famoso interferón, que si Mm. funciona, que no funciona, etcétera. Y ahí es donde además parece ser que se concentran el argumento en este momento de la fiscalía, de lo que pasó precisamente en ese momento, no en el momento de la formación. Entonces, y eso también va muy ligado con la aprobación que tiene el mismo Jadwe, que hoy día lo tiene como uno de los políticos peor evaluados, y no solamente a raíz del juicio, sino que también de este Jadwe como blanco y negro. El Jadwe que era blanco, pero podía dialogar con los negros, o negro, pero Mm. dialogaba con los blancos, era un Jadwe mucho más exitoso en términos de aprobación ciudadana y de precisamente demostrar esa capacidad de gestión que valora la gente en los alcaldes. La gente en los alcaldes lo que valora es precisamente eso, la capacidad de solucionar los problemas del día a día. Sí, bueno, Karen, ¿algo que agregar sobre el punto o vamos al siguiente? No, claro, yo comparto de que también, o sea, detrás de este Jadwe más dialogante, hubo mucha presión social. Porque no olvidar de que, claro, cuando se instala el tema de la farmacia, todas las comunas o todas las personas querían que en su comuna efectivamente estuviera esta idea de los medicamentos más bajos, y creo que esa presión también obliga, yo diría un poco a los sectores de la derecha tomar políticas que en su mayoría no compartían. Hoy día podríamos decir que las farmacias populares son transversales en los municipios. Claro, como tú, no sé qué tú lo decías,
hay un cambio de nombre, farmacia comunitaria, etcétera, etcétera, pero la lógica de esta idea que se instala en Recoleta es transversal a otras municipalidades a propósito de la presión que se da en ese minuto. Sí. Bueno, Karen, qué bueno que estás acá. O sea, agradezco la coincidencia, además de que estés acá porque sí, pero siendo vicepresidenta de la Mujer de la CUT, pero además presidenta de la Federación de Trabajadoras de la Trabajadora y Trabajadoras de la Salud, eh, difícil encontrar a alguien más pertinente para que pueda opinar sobre cómo se ha dado la discusión sobre el aborto. Pues. El presidente ha hecho este anuncio el día sábado, ustedes saben, ha generado muchas reacciones desde los diputados republicanos que se fueron, otros que han apoyado, esta polémica que se ha armado respecto a cuánta gente sabía y cuánta no sabía dentro del gabinete de que se iba a implementar esto. Pero el tema vuelve con mucha fuerza, ¿no? Siempre es un debate que vuelve con mucha fuerza. Más temprano entrevistábamos, Karen, en Mario, a la diputada Elia Molina y recordábamos que hace casi exactamente 10 años ella tuvo que dejar su cargo de ministra de Salud precisamente por algunas declaraciones que hizo sobre la diferencia de condiciones en las cuales se daban los abortos, que se daban de todos modos, dependiendo de la clase social, ¿no? Bueno, es un debate que en nuestro país para algunos es valórico, visto desde afuera es más de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de salud pública. Siempre corre mucha agua bajo el puente cuando aparece el debate sobre el aborto. Karen, ¿cómo ves lo que está ocurriendo sobre este asunto? Sí, bueno, yo justamente iba a rememorar a la hoy día diputada Elia Molina, que claro, nos tocó, yo soy dirigente hace bastantes años de la salud y ella fue removida de su cargo, y yo diría ni siquiera por defender la idea del aborto, sino que más bien, y que es el punto que por lo menos desde la CUT nosotros, dijéramos, abrazamos, es por mostrar una diferencia de clase y mostrar que el acceso a tener libertad o a poder hacerse un aborto no es lo mismo cuando uno tiene recursos y puede incluso viajar fuera del país a hacerse un aborto, a cuando no lo tienes y terminas afectando tu salud. Y ahí yo quiero retomar ese punto porque creo que nosotros como sociedad a veces miramos los temas más bien desde lo valórico y se ha hablado de la agenda valórica, pero en este caso, el aborto en muchos países es un asunto de salud pública. Es Mm, principalmente el que mujeres, a propósito de la falta de recursos, no tengan que recurrir a lugares que hoy día no están certificados o recurrir a temas o podríamos decir a procedimientos que son totalmente inválidos y que terminan afectando su salud e incluso falleciendo a propósito de realizarse este acto. Pero también yo creo que tiene que ver con la libertad de elegir. Uno puede estar de acuerdo o no de practicarse un aborto, pero creo que nuestro país debe avanzar en que las mujeres que tomen esa decisión puedan hacerlo con tranquilidad y no sean perseguidas. Y ese creo que es el debate que viene hace harto tiempo, pero por lo menos desde la CUT nosotros lo que hemos dicho, bueno, acá lo que hay es una diferencia de clase mm. porque a propósito de los dichos de la diputada, todos sabemos que en Chile sí se practican abortos, eh, encubierto, de distintas formas, y el problema que tenemos que discutir hasta cuándo lo seguimos penalizando. Y hasta cuándo tenemos esta diferencia de clase entre las mujeres que sí como pueden pagar por uno y las que hoy día están sometidas a cualquier otro tipo de procedimiento. Mario. Sí, yo creo que sea un tema de salud pública y por ende de políticas sociales no es necesariamente excluyente con que sea Mm, un tema valórico, ujú, porque hay un componente que es el componente que mencionaba muy bien Karen, que es este componente de salud pública, de desigualdad, de efectivamente acceso distinto a algún determinado tratamiento, etcétera, que está presente dentro de esta discusión y que es parte importante de ella. Pero al final la discusión siempre va a terminar siendo una discusión sobre algo ético, sobre un buen comportamiento o un mal comportamiento, sobre si está bien o está mal hacer un aborto o dar la posibilidad de hacer un mm, aborto, porque en definitiva incluso cuando tienes la libertad de hacerlo, puedes decidir no hacerlo si estás en contra.
Pero ahí es donde el componente ético pasa a ser importante, porque es una definición no es de buenos y malos, pero sí es una definición de lo que queremos como sociedad y lo que no queremos como sociedad. Y esa es una definición que tienen que dar los legisladores en función de su representación. Ahora, Chile en general, en estos famosos temas valóricos, siempre ha estado muy atrasado. Chile es uno de los últimos países a nivel mundial en despenalizar la homosexualidad. ¿Sabes? Lo mismo con el tema del divorcio, lo mismo con el tema de los hijos naturales. Venimos con una agenda valórica que siempre parece como que está atrasada en comparación con el resto de la tendencia a nivel mundial. Y esto que se debate acá en Chile no solo se debate en Chile, sino que se debate en otros países. La discusión sobre eutanasia y la discusión sobre aborto. Y la mayoría de los países han ido avanzando en precisamente liberalizar el aborto por sobre la eutanasia. La diferencia con las otras discusiones es que lo que está en juego acá es una vida. O sea, es el resultado positivo de esa decisión ética o el resultado negativo es el resultado de una posible vida o de una no posible vida. Y eso te cambia un poco la relación que se produce ahí entre el tema en sí y el resultado del proyecto de ley. Eso independiente de la viabilidad que tenga y todo lo demás, que esa es una discusión aparte. Yo tengo la sensación de que un presidente que no tiene los votos en las dos cámaras, este tipo de cuestiones va a ser precisamente complicadas de sacar adelante, pero por lo menos se instala como discusión y es una discusión que había estado ausente en el último tiempo. Nos pasamos todo el último tiempo debatiendo sobre demandas más bien materiales, sobre cuestiones asociadas con la salud, perdón, con la salud también, pero además a propósito de lo de las ISAPRE, pero también con seguridad, con economía, que son cuestiones más bien materiales del día a día de la gente. Esta es la primera vez en un buen tiempo que se vuelve a instalar un tema valórico, un tema donde precisamente la definición es una definición de sí o una definición de no, que tiene un impacto significativo sobre las políticas sociales, sobre el bienestar de la gente y sobre una serie de otras cuestiones. Y también eso surge a partir de una evaluación de un tema de política social, que es este aborto en las tres causales, con una causal, la última, la de violación, que ha sido particularmente menos utilizada que las otras dos. Y eso es lo que te lleva a una reflexión de por qué esa causal se usa menos que las otras. Y ahí puede estar encubierto precisamente lo que decía Karen, esta dificultad para poder acceder en casos de violación por los requisitos que tiene y todo lo demás. Sí, vamos a conversar sobre la dimensión política que esto tiene, ¿ah? Porque claro, a todas luces parece que no están los votos, ¿no? Entonces la pregunta es para qué se instala. Pero también dejo de antemano comentarios porque al interior de los partidos tampoco hay posiciones monolíticas. De hecho, ayer nosotros entrevistábamos a la ex secretaria general de la ADC, Cecilia Valdés, quien era muy dura con la dirigencia del partido. Hacía alusión además que era una dirigencia de hombres y señalaba que había una corriente muy fuerte de mujeres dentro de la democracia cristiana que estaban a favor de la despenalización del aborto y que por lo tanto respaldaban la acción del presidente. Más temprano, Elia Molina señalaba, y imagino que al hacerlo se basaba en algunas encuestas, que tanto la despenalización del aborto como la eutanasia son crecientemente mayoritarias en nuestro país. Por lo tanto, es una discusión que se da además en un contexto de cambio cultural en desarrollo, ¿no? Bueno, vamos a retomar el tema a la vuelta de la pausa porque así son las 8:59, 50, 51, van a ser las 9 en poquitos segundos. Vamos, volvemos y seguimos conversando. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café.
papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:03. Continuamos en Radio Análisis con Karen Palma, con Mario Herrera, analizando el tema o la decisión del presidente de incluir en su mensaje, en una locución que fue bastante larga. Yo ayer mencionaba a Karen, Mario, que igual llama la atención que habiendo hablado de tantas cosas, ¿no? E incluso para criticarlo, pudiendo referirse a aquellas de las cuales pudo hablar y no habló, un tema, una breve intervención respecto a un asunto de alguna manera concentrado las miradas y las reacciones, ¿no? Yo ayer de hecho citaba al senador Macaya, que al inicio de su entrevista en Canal 13 el día domingo dijo: el 90% de las preguntas que me han hecho han sido sobre aborto, ¿no? Eso llama la atención ya de antemano, ¿no? La atención que genera este problema. Yo decía en el bloque anterior, Karen, antes de cerrar, solamente para recapitular y darte la palabra, que parece evidente que no están los votos, ¿no? Y es por eso que viene la acusación de que lo hace en un contexto electoral. Ahí, paréntesis, pregunta, no sé si eso podría ser ilegítimo, si está dentro del juego político, ¿no? Pero lo que sí señalaba ayer Rodrigo Pérez de Arce en este panel, que Rodrigo, como se sabe, pertenece a un centro de estudios vinculado a la derecha, es que él reconocía que este es el tipo de temas que incomodaban a la derecha, ¿no? Que la ponían a la defensiva, que no sabían muy bien cómo gestionar. Bueno, en el plano más político, Karen, tu análisis del aterrizaje de este tema en el debate político, en el debate público. Sí, claro, tal como tú dices, a grandes luces se da cuenta de que el Parlamento no tiene una posición favorable a lo que va a ser esta discusión, pero yo creo que quería destacar dos temas. Uno es valorar de que podamos dar este debate. Lo decíamos antes de ir a la pausa, claramente Chile en los temas valóricos siempre ha estado retrasado, y hay que decir de que hoy día también tenemos un cambio cultural que empuja a que quizás con más celeridad podamos hablar de ciertos temas que antes eran mucho más complejos. Porque claramente hoy día el tema del aborto tiene un impacto muy grande en la población más joven,
que creo que tiene ya un cambio respecto a este tipo, a este y otros temas. Pero también tú señalabas otro tema, otros menores que cuando en la sociedad chilena empezamos a situar estos temas valóricos, al parecer como que el resto de la agenda no tiene ningún sentido. Y yo en eso quiero valorar que uno de los anuncios que para nosotros es relevante desde el mundo sindical de la cuenta pública fue este reconocimiento a la CUT, pero también el decir de que vamos a avanzar en una negociación ramal, multinivel, y que claramente eso, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, también es un cambio importante. Pero claro, hay que decir de que hoy día la agenda se la toma este comentario. Independiente de la viabilidad política, yo creo que es necesario que nuestro país avance a dar esos debates y que claramente hoy día se haya dado una muestra a que existe la posibilidad, podamos decidir respecto a hacer o no hacer un aborto, porque yo también creo que a propósito de cómo hace el juego la derecha, esto simplemente es la posibilidad de decidir. Aquí no se le obliga a hacer aborto a nadie ni se va avanzando en esa materia, porque yo creo que es bueno volverlo a repetir, porque si no da la impresión de que acá, como en algunos sectores se ha dicho, claro, estamos frente a imponer ideas por sobre otras personas que puedan no estar en esta misma línea. Sí, ayer Mario veía un cuadro de, que lo estoy viendo ahora en la pantalla de Marta Lagos, de un estudio de Mori, que ha venido haciendo desde hace más de 30 años un seguimiento a algunos de los temas llamados valóricos, ¿no? ¿Qué es lo que opina la ciudadanía sobre asuntos que en ese plano generan discrepancia, independientemente de lo que piense cada cual? Voy a hacer aquí lo más neutro posible en la descripción, pero pregunta, por ejemplo, desde el año 90 hasta ahora sobre situaciones como el divorcio, la homosexualidad, la pena de muerte, la prostitución, el suicidio. Y dentro de esos temas incluye la eutanasia y el aborto, ¿no? Y lo que señala este estudio que citaba ayer Marta Lagos es que desde el 90 hasta la fecha, tanto la eutanasia como el aborto han tenido un crecimiento consistente en el apoyo en la población, hasta el punto de que, al menos en el caso del aborto, se vuelve mayoritario. Y esto, recordemos, para que también no seamos desmemoriados, eh, en lo que tiene que ver en un plano más general con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, parece haber sido incidente en la segunda vuelta presidencial. De hecho, ahí Mario, tú como analista político podrás darnos más antecedentes, pero una cosa que se decía mucho era que jóvenes y mujeres habían ido muy entusiastamente a votar por Boric, o contra Kast, según como se le quiera leer, y que también este tema, según varios análisis, fue incidente en la derrota de la propuesta del Partido Republicano en el plebiscito constitucional de diciembre del año pasado. Especialmente esta menciona la vida de quién está por nacer, ¿no? Que fue interpretada por varios juristas como que identificaba el inicio de la vida en el mismo momento de la concepción. Bueno, en ese plano, ¿no? ¿Cómo ves el modo en que esto hace pasar a la ofensiva al oficialismo o arrincona a la derecha, según cómo se pueda ver en el análisis? Sí, mira, tres cosas. Me voy a referir primero a lo de contingencia y después un poco más al tema de fondo. En razón con lo de contingencia, el discurso fue muy inteligente en ese sentido. Este podría haber sido un discurso sobre la estabilización, la economía, qué sé yo, haber como pasado piola, hubiese repuntado en aprobación en la primera semana, la segunda semana, y después eso hubiese caído y hubiésemos vuelto a tornar. Además que todos los mensajes previos iban en esa línea, ¿no? O sea, como que nos prepararon a todos para decir que no íbamos a hacer anuncios, que la estabilización, que bla, bla, bla. Sí. Además entraba muy bien al discurso, porque entraba con pocos pies forzados, lo del CAE solamente y algo del sistema político, pero no entraba con una discusión así que él tuviera que salir a defender alguna posición del gobierno o algo así. Tenía que hacer un discurso promedio y podía tener un resultado promedio. En vez de eso, cambia la jugada del presidente y sale con esto del aborto y la eutanasia, que son temas que primero le hablan a su sector, porque por supuesto que para sus sectores estos temas son relevantes, pero segundo que complican a la derecha, porque es aquí donde estas visiones liberales conservadoras empiezan a aparecer dentro de la coalición de oposición, donde tienes personas que son liberales en lo económico, y eso es como la generalidad, pero donde hay diferencias en cuanto a cuán liberales o a cuán conservadoras son en este tipo de temas. Y eso tiene un riesgo hacia el futuro, y el riesgo es de que precisamente la gente perciba que dentro de la centroderecha, dentro de la derecha, dentro de la oposición, hay diversidad, hay variedad. Hay variedad de oferta programática.
¿sí? Y esa Mm. oferta programática te puede jugar en contra si es que no la sabes tensionar, si es que no la sabes tensionar para que se transforme en un conflicto dentro de la oposición y no en una razón para que más individuos voten por esa oposición. Ujú. Entonces ahí es donde está el riesgo, una jugada arriesgada, interesante, pero políticamente inteligente, en el sentido de que sitúa la discusión hacia otro tema, un tema donde además para ellos es mucho más cómodo, y un tema donde, y eso es lo segundo que quería acotar, donde tú lo decías muy bien, la definición de la segunda vuelta, las mujeres desde el punto de vista electoral son claves para la política. Fíjate Votan más que que los hombres, sí. se eligen, tienen solidaridad de género, además eso te explica las últimas elecciones de Bachelet, la última elección de Boric, te explica todas las últimas elecciones en las que ha ganado la centroizquierda, es precisamente el rol que han tenido las mujeres en su comportamiento electoral. Fíjate que nunca las organizaciones feministas se habían metido a la política contingente, ¿ah? Fue la única vez que lo han hecho en la segunda vuelta presidencial, donde, bueno, también han recibido algunas críticas por eso, pero la gran mayoría de las organizaciones feministas decidieron bajar a la tierra, vamos a decirlo así, y llamar abiertamente a votar por Boric, y no solamente votar por Boric, sino que hacer campaña por él. Vuelvo a insistir, para algunas de ellas no era por Boric, sino contra Kast, pero la consecuencia concreta es la misma, ¿no? Así es que sí es un factor. Ahora, Karen, aprovechando que estás acá, ¿cómo se ve este tema? ¿Cómo se vive este tema en el mundo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que son quienes se relacionan todos los días con los usuarios y con las usuarias? Sí, claro, se ve como un tema, yo diría, bastante complejo. Ya ha sido difícil la implementación de la ley de aborto en tres causales. Lo digo por la objeción de conciencia, Ajá. por lo que ha significado que sobre todo en algunos centros de salud se tome, se haga efectiva la ley. Y claro, para los trabajadores y trabajadoras siempre ha sido complejo porque nosotros implementamos la política. Y ha sido complejo no solo por cómo se ha instalado, sobre todo en algunos centros privados, sino que también por este cambio que yo decía cultural que se tiene que hacer a abrirse al debate de estos temas. Y también por, yo diría, podríamos decir que es algo mucho más profundo, más de largo tiempo, este castigo que se ha tratado de instalar es a las mujeres que definen hacerse un aborto. Nosotros hemos venido levantando hace tiempo, bueno, el Ministerio también, una campaña respecto a la violencia obstétrica, violencia que sí se ha dado a propósito de comentarios, etcétera. Y creo que también es un desafío para los trabajadores y trabajadoras este tipo de temas y cómo los enfrentamos desde nuestro quehacer. Sí. Bueno, ¿algo para cerrar, Mario, o vamos al otro tema? Vamos nomás al otro tema. Sí. Llevarlo un poquito a política internacional, ¿ah? La elección mexicana, que es relevante. Disculpen a quienes nos siguen y nos escuchan todos los días que lo vuelva a decir. A veces uno se repite, no puede evitarlo. México es gigantesco, es súper importante, se nos olvida a veces. Es uno de los grandes de América Latina. Genera una incidencia alrededor de, ¿no? Es el equivalente, Mario, Karen, a Brasil en América del Norte, Centroamérica, el Caribe. Y por lo tanto es bien relevante lo que ha ocurrido, tanto por la renovación del mandato al Morena. Hay que recordar que la izquierda, en la medida que el Partido Revolucionario Institucional fue siendo cada vez menos revolucionario y más institucional, dejó de estar en el gobierno, y López Obrador significó una irrupción en ese plano que ahora es renovada a través de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Pero adicionalmente está el tema de las maneras de enfrentar la política, los estilos de liderazgo. Hago la prevención a priori, sí, es muy distinto juzgar un país con un gobierno de minoría parlamentaria como este, el de Boric hoy, que el de López Obrador, que tuvo mayoría parlamentaria, y Claudia Sheinbaum va a tener todavía más mayoría parlamentaria porque le fue excelente en las elecciones del Congreso Nacional. Pero sí hay algunas referencias respecto a qué nos dice en el plano del tipo de liderazgo, de la relación con los medios de comunicación, del tipo de izquierda que se propone, y así sucesivamente. Bueno, Mario, ¿cuál es tu análisis respecto a este resultado categórico que acabamos de conocer? Sí, mira, te doy un dato solamente para Sí. dimensionar como dimensionar, perdón, las diferencias de tamaño entre Chile y México. En los últimos 5 años, que ha sido el periodo, de hecho, más de estrés electoral en Chile, hemos tenido 21.000 candidatos.
solo el domingo se elegían 20.000 cargos dentro de México. O sea, esa es como en una jornada electoral. Claro, Cargos, no cargo, no candidatos. candidatos, claro. O sea, si pensamos Sí. en candidatos, la explosión es aún mayor. Entonces, hay una diferencia de tamaño ahí en términos de representación política de una Claro, o ciudad. sea, Claudia Sheinbaum obtuvo, creo que 37 millones de votos en la elección presidencial. Que eso es casi 4 veces casi 3 veces, casi, no, más del doble de la población de Chile, ¿no? Sí, Exacto, y sí, el doble de la participación con elecciones de voto voluntario acá en sí, Chile, o sea, sí. pues cerca del 60%, viene además con un presidente que tenía un 66% de apoyo, efectivamente ya gana absolutamente todo, o sea, creo que hay una definición del Senado que todavía falta, pero lo más probable es que tenga mayoría eh, y evidentemente tiene dos desafíos que son claves. El primero es darle sostenibilidad al modelo de AMLO. Una de las cosas que hizo AMLO fue tratar de aumentar la política social, aumentar el déficit fiscal, con todos los riesgos que eso significa, pero entregándole más beneficios a la ciudadanía, haciendo competir al Estado con el narco, que es una cosa muy interesante en el caso mexicano. Hay zonas donde el narco era el principal proveedor de servicios públicos, donde el narco te proveía de servicios del día a día, de alimentación, etcétera, y hizo competir al Estado a través de la política social con eso, ganando el Estado. Y esa es la apuesta contra el narcotráfico, una apuesta muy distinta a la clásica de seguridad, a la clásica de militarizar, a la clásica que se había tratado de implementar en México. Entonces, ¿cómo se le da sostenibilidad a eso? No puede ser aumentando el déficit, tiene que ser a través del crecimiento y ha tenido, y ese es el lado malo de AMLO, ha tenido resultados de crecimiento que han sido no tan favorables como lo que uno podría esperar para el caso mexicano, que era un país que además venía con buenos indicadores económicos. Y hay un segundo tema que va a ser clave en su presidencia y es la relación que tenga con Estados Unidos. Siempre en México uno de los temas centrales es Estados Unidos porque el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces, la relación que tenga si es que eventualmente gana Trump va a ser un tema también que va a marcar su gobierno. Sí, pues, Karen, está en la dependencia fáctica de México de Estados Unidos, incluso en los temas migratorios, en fin, que resulta prácticamente imposible que un gobierno mexicano se le plante a un estadounidense, ¿no? En general, más bien ha habido como lo que en Chile llamamos coloquialmente agachar el moño, ¿no? Pero, bueno, a eso por estructura de personalidad a López Obrador no le resulta posible, así que ha sido bien altivo, especialmente cuando coincidió su mandato con el del presidente Trump. Y sin embargo, parece que al final hicieron tablas y mal no se llevaban, ¿no? Está ese desafío, pero bueno, están todas estas otras dimensiones que hablamos sobre este liderazgo, el de Claudia Sheinbaum, de la cual se ha hablado mucho en términos de sus similitudes y diferencias con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí, bueno, primero yo valorar que además sea la primera mujer Sí, pues. en ocupar la presidencia de México y eso también creo que empieza a hablarnos de cambios culturales en sociedades que han sido destacadas quizás por su machismo, etcétera. Pero también decir que a propósito del comentario anterior, no es solo hoy día que sea electa con una mayoría parlamentaria, sino que también es el reconocimiento a un proceso que está viviendo México. Y creo que eso hay que darle un valor en tiempos en que la política, o más bien los ciclos políticos son muy rápidos. Hoy día vemos cómo un proyecto político se consolida, más bien tiene una elección que es mejor que la anterior, pero también hay un reconocimiento en que López Obrador deja el gobierno con una alta aprobación del pueblo mexicano. Y yo creo que tiene que ver también con plantearse este tipo de medidas de cómo se enfrenta situaciones tan complejas como el narco. Creo que el no pensar solo en la represión y solo desde un punto de vista punitivo, y más bien empezar a hacer esto que era competir el Estado con el narco, acercar la política social a territorios que antes no lo tenía, empieza a tener su resultado y consolida un proyecto. Y también decir de que eso obviamente marca el cuadro en América Latina y genera también esperanza respecto a lo que pasó en Argentina y bueno, y los gobiernos que hoy día son de carácter autoritario que se están instalando.
y permite decir que es posible construir proyectos políticos que hagan sentido común, que tengan una valoración en además países que son tan grandes, que ya lo señalaban anteriormente, que me imagino que es mucho más complejo que en países pequeños que la política pública llegue a todos los territorios. Sí. Bueno, probablemente sea uno de los temas donde más podemos hacer paralelos pertinentes, ¿ah? El tema del combate a la violencia y al crimen organizado. Yo lo decía ayer para que guardemos las proporciones. La situación en México era y es mucho peor que acá, lo cual no implica bajarle el perfil a lo que está ocurriendo acá, pero es mucho más grave en términos evidentes. Y decir en el punto de partida, disculpen que me vaya como a un lugar que puede llegar a parecer naif, ¿ah? Que es que no es obvio que la manera de combatir el narcotráfico, por ejemplo, sea a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? No por nada ha habido jefes de Estado, incluso el presidente Ricardo Lagos lo señaló en algún momento, por cierto, luego de abandonar el gobierno, eh, que había que repensar alternativas al combate militar, al narcotráfico, incluso levantar el tabú, como en algún momento lo hizo José Mujica, respecto a la prohibición del consumo de drogas, porque en principio, si uno quiere volver al principio, Mario Karen, el problema del consumo de drogas, cuando se convierte en adicción, es un problema del ámbito de la salud y no del ámbito de la seguridad. Pero bueno, es la prohibición que como consecuencia de eso genera un negocio ilegal militarizado el que termina trasladando el tema de foco, ¿no? Y en ese plano, la decisión de los gobiernos de derecha que derrotaron al PRI a principios de siglo, Mario, de meter a las Fuerzas Armadas al tema, con el paso de los años ha mostrado que al menos radicalizó la violencia en México en vez de atenuarla y abrió un flanco de capacidad de penetración de corrupción del narcotráfico en las Fuerzas Armadas que ha terminado siendo disfuncional. Lo que nos recordaban ayer en el panel era que a pesar de que López Obrador había sido muy crítico con eso, no lo desmontó del todo, ¿no? Pero sí, como dice Karen, apostó muy fuertemente a políticas sociales, asistencialistas. eh, en países tan grandes también hay que entenderlo bien, ¿ah? No es obvio que el Estado pueda llegar a todos los territorios, a lograrlo, y de ese modo ir buscando al menos una estrategia más mixta de combate, ¿no? Bueno, el tema de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado y el narcotráfico no es es un tema de la discusión cotidiana aquí en Chile, así que nos da algunos elementos para hacer algunos paralelos. Mario. Sí, yo ahí te agregaría una diferencia Sí. que es la diferencia en el tiempo del mandato. Los presidentes de Sí, México po. duran más que en Chile, entonces el efecto de la política social como herramienta de seguridad se alcanza a ver dentro de esos 6 años. En una agenda corta de 4 años probablemente lo que más importa es la foto con el decomiso de drogas, Por eso yo soy de los que piensa que hay que volver a los mandatos de 6 años. y que eso es lo que te hace que sea más Sí, efectista que efectivo, dar la sí. chance, por ejemplo, de alguna reelección, Sí. por lo menos una reelección inmediata, que eso te llevaría a un mandato de 8 años con una renovación intermedia. Ujú. Eso te lleva a esas discusiones que al final es una discusión de sistema político también Claro. que es importante porque te permite hacer esas políticas que son más de largo plazo. Ujú. Al final, la mejor política en el largo plazo de seguridad es la política que reduce la desigualdad, porque esa es la política que te lleva a que la gente no tenga que depender del narco, que un país no tenga que depender del narco. El caso de Colombia y el caso de México son ejemplares en eso. Cerca de un 5 o 7% del PIB del país dependía del narcotráfico. Y el narcotráfico se transformó en un problema, no por la cuestión económica, se transformó en un problema en la medida en que la violencia se tomó ese combate. Entonces, lo que tú dices del presidente Fox, que fue en el año 2000, Sí. efectivamente tuvo ese efecto contraproducente, porque el narco lo que tú produces ahí es una escalada. En definitiva, si tienes narco con acceso a financiamiento, tiene acceso a armas, a la compra de armas ilegales, y eso va solamente escalando. Eso va O sea, solamente Mario, era empeorando. tan crudo que el soldado del narco ganaba más plata que el soldado de las Fuerzas Armadas. Y de hecho publicaban letreros ahí así como acá publican letreros del Gaffiter, no sé qué, publicaban letreros invitando De a los reclutamiento. soldados a desertar, ofreciéndoles más sueldo que el que les ofrecía el Estado. Ujú. Claro, porque tienes una buena cantidad de recursos para poder hacer eso. Entonces, eso te lleva a una escalada y esa escalada siempre es negativa, siempre termina en un mal resultado. Por eso, en términos de modelo, lo de AMLO es interesante y es interesante que además se haya reelecto con una figura distinta a la de él. Porque pasan muchos gobiernos que son como de esta izquierda más genuina, por así decirlo, de esta izquierda donde es más nítida, más clara.
que tienden a buscar cambios en la Constitución, tienden a buscar ese tipo de cuestiones, y ese es uno de los riesgos que tiene la nueva presidenta de México, que teniendo 2/3 ella efectivamente puede hacer cambios constitucionales, y ahí es donde está el espacio en el cual, hacia el cual no tiene que avanzar de alguna forma la izquierda en América Latina. Sí, pues bueno, ahí está la pregunta también, Karen, de qué es lo que pasa con los liderazgos de la izquierda en América Latina. No digo que los de la derecha sean distintos, no lo sé, la verdad no lo he pensado, pero al menos en la izquierda existe mucho este liderazgo súper fuerte, ¿no? Por eso había tantas interrogantes sobre la sucesión de Fidel Castro, por eso ha sido evidentemente difícil la sucesión de Hugo Chávez en Venezuela, por eso Lenín Moreno y Rafael Correa, quien promovió fuertemente su sucesión, se han convertido en los más encarnizados enemigos. ¿Para qué hablar Lucho Arce con Evo Morales? Está el caso de Cristina Fernández con Alberto Fernández y así sucesivamente. Bueno, está la pregunta ahí, ¿no? Respecto a cuál va a ser el rol de Andrés Manuel López Obrador luego de dejar el gobierno, ya que estábamos hablando de la política chilena, invocando la figura del jarrón chino. ¿Se acuerdan que dijo alguna vez Ricardo Lagos que el jarrón chino, refiriéndose a los expresidentes, ¿no? Que era algo así como muy valioso, pero que ocupaba tanto espacio que se terminaba transformando en un estorbo, ¿no? Karen. Sí, claro, uno podría reconocer que tenemos problemas, decía, en los liderazgos de izquierda a propósito de esto de personalizar los proyectos políticos y no dar pie a proyectos que sean más colectivos y que tengan lo que ha ocurrido en México, que es un traspaso de un presidente hoy día a una mujer que asume en la misma línea. Pero también yo creo que es relevante el plantearse, bueno, que hoy día, o más bien tomar lecciones de lo que ocurre en México versus cómo se han ido instalando otros liderazgos. No es menor que en el propio Salvador el problema sea el mismo, pero el Estado opera totalmente distinto. Y yo diría que radicaliza esto de la intervención de militares, esto de las megacárceles, y da otro tratamiento que uno pudiera decir que también tiene un buen resultado, porque las encuestas determinaron que nuevamente se instalara Bukele en ese país. Pero creo que hoy día, que podríamos decir el opuesto a cómo se ha accionado frente a un propio problema, también debiéramos nosotros poder mirar cómo se ha hecho política en esta materia. Y también, bueno, pensar en cómo se construye un proyecto o más bien replantearnos desde la izquierda, cómo se construye un proyecto que de verdad sea colectivo y que permita este tránsito de liderazgo. Yo creo que eso hay que valorar de lo que ocurrió en México y junto también a lo que ya estábamos conversando respecto a cómo se ha enfrentado el tema de las políticas sociales en materia de seguridad y otros. Eso. Bueno, estamos llegando al final del panel, pues sí, es la hora a la que hay que cerrar. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí por lo menos me pasó el tiempo volando, ¿no? Y nos quedaron temas para tratar. Bueno, afortunadamente tenemos esta radio pública a disposición de ustedes para seguir conversando sobre estos asuntos de interés común todo el día y todos los días. De hecho, ya viene Claudio Medrano a la vuelta. Por de pronto despedimos a nuestros panelistas. Mario Herrera, como siempre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Karen Palma, más que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Breve alto y Claudio Medrano con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita a disfrutar en vivo y en directo este jueves 6 de junio a las 19:30 horas a la agrupación nacional Bere Quinteto. Bere compartirá un concierto pensado en la radio y